¿Y si te dijera que llevas años celebrando lo que Dios no te pidió que recordaras? ¿Y si te dijera que sin darte cuenta has centrado tu fe en un símbolo de derrota cuando todo el poder está en la victoria? Este mensaje no es para cualquiera. Es para aquellos cristianos que realmente quieren profundizar, entender y alinearse con lo que Dios quiere, no con lo que la tradición ha establecido. Muchos celebran el Viernes Santo con una solemnidad profunda, con luto, con lágrimas, pero muy pocos celebran el Domingo de Resurrección con la gloria, el gozo y la libertad que representa. Y eso, hermano, hermana, debería hacernos reflexionar. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a enfocarnos más en la cruz que en la tumba vacía? Déjame saber en los comentarios si tú también sientes que esto es algo que jamás te habían dicho antes, algo que te incomoda, pero también te despierta. La cruz fue el instrumento del sacrificio, sí. Fue dolorosa, fue brutal, fue el precio, pero la tumba vacía. La tumba vacía es la prueba de que ese precio fue suficiente. Es la señal celestial de que la muerte fue vencida, de que Jesucristo no solo murió, sino que resucitó y con ello nos dio acceso directo a la vida eterna. Entonces, ¿por qué detenernos en el dolor y no avanzar hacia la promesa cumplida? ¿Por qué la iglesia moderna dedica más atención al día en que Jesús fue asesinado que al día en que derrotó a la muerte? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Tú cómo vives estos días santos? ¿Sientes que a veces el Domingo de Resurrección pasa desapercibido? Billy Graham lo decía con claridad. El poder del Evangelio no está en la cruz sola, sino en la tumba vacía. Porque sin resurrección, la cruz sería una tragedia más, un mártir más. Pero con resurrección, es el cumplimiento perfecto del plan de Dios. El Evangelio no termina en el Gólgota, termina en el sepulcro abierto. Cuando celebramos únicamente el Viernes Santo, estamos dejando la historia incompleta. Estamos recordando el dolor, pero olvidando la gloria. Y eso no es lo que Dios quiere. ¿No crees que es hora de volver a poner el enfoque donde debe estar? Escríbeme en los comentarios. ¿Has sentido que tu fe se ha estancado en el sacrificio, pero no ha avanzado hacia la victoria? Vamos a ir más profundo. Porque el enemigo ama ver a los cristianos viviendo en luto constante, enfocados en el dolor, en la culpa, en la tristeza. Pero cuando un cristiano se levanta cada domingo de resurrección con la certeza de que su Salvador vive, que la muerte fue derrotada, que la promesa fue cumplida, entonces el infierno tiembla, porque ese creyente se vuelve imparable. ¿Has sentido alguna vez que vives tu fe más desde la tristeza que desde la alegría? ¿Que te cuesta experimentar gozo incluso sabiendo que ya eres salvo? Cuéntamelo en los comentarios, porque no estás solo. Y recuerda esto, cuando Jesús dijo, consumado es, no estaba diciendo todo terminó, estaba diciendo todo se ha cumplido. Y eso solo cobra sentido 3 días después. La resurrección no fue solo un milagro, fue una declaración espiritual. Dios venció, Dios cumplió su promesa, Dios hizo lo imposible. Y ese es el momento que deberíamos estar celebrando con más fuerza, más pasión, más fe. No estoy diciendo que ignores el Viernes Santo, sino que no lo pongas en el trono que le pertenece al domingo. El domingo es la firma final del pacto eterno. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Te hace replantearte tu forma de celebrar estos días santos? Dímelo en los comentarios. Quiero leerte. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué celebramos con tanto énfasis el día de la muerte y no el de la vida? ¿Por qué las iglesias se llenan en Viernes Santo con rostros compungidos, con himnos sombríos, con velas apagadas? Y sin embargo, el domingo de resurrección muchos ya están de regreso en sus rutinas, con la mente en lo cotidiano y no en lo celestial. Hermano, hermana, no es coincidencia. Es una estrategia sutil que nos ha desviado del centro verdadero del Evangelio, Jesucristo resucitado. Si el enemigo no puede impedir que creas en Dios, buscará que te detengas justo antes del poder, que te quedes llorando al pie de la cruz, pero nunca corras hacia la tumba vacía, que adores al mártir, pero no te relaciones con el rey. Y si estas palabras te hacen ruido, si te están tocando algo adentro que no habías considerado, es porque Dios está queriendo hablarte hoy. No pases de largo,
Déjalo registrado en los comentarios, no para mí, sino como un acto de fe. Di, yo quiero vivir en la victoria de la resurrección, y deja que ese comentario sea un testimonio escrito de que algo en ti se está despertando. Porque cuando hablamos del sacrificio de Cristo, no lo hacemos para quedarnos en la muerte, sino para atravesarla con Él. El mismo Jesús lo dijo en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo entiendes? Él no dijo, yo soy la cruz o yo soy la muerte, sino yo soy la resurrección. Eso es lo que define su naturaleza divina. Entonces, ¿por qué centramos toda nuestra espiritualidad en el lamento del viernes? ¿Por qué cantamos sobre el madero, pero olvidamos al Rey que venció al sepulcro? Cuando celebramos únicamente el Viernes Santo sin profundizar en el domingo, estamos cultivando una fe incompleta, una fe atrapada en el sufrimiento, en la culpa, en el castigo, pero no en la redención. Por eso te pregunto con el corazón abierto, ¿no crees que es momento de cambiar el enfoque? ¿No sientes que Dios quiere llevarte más allá del dolor, hacia una fe viva, valiente y resucitada? Escríbelo en los comentarios. Dilo con tus propias palabras. Lo que tú pongas ahí puede ser el primer paso hacia un nuevo comienzo. Y quiero que pienses esto con mucha seriedad. Si la historia de Cristo hubiera terminado en la cruz, hoy no habría cristianismo, no habría promesa, no habría salvación. Habría solamente un relato de injusticia y muerte. Pero el domingo de resurrección cambió absolutamente todo. Fue el sello divino, el golpe final al poder del pecado, el nuevo amanecer para la humanidad. Ese día la esperanza volvió a respirar. El cielo se abrió para siempre. Y tú que estás viendo este video, eres parte de esa victoria. Pero solo si la celebras, solo si la abrazas, solo si la vives. Por eso te lo digo con total claridad, deja de poner el foco solo en el viernes. No es ahí donde termina tu historia, es en el domingo. El día en que el Hijo del Hombre salió de la tumba y con ello nos abrió la puerta a la eternidad. ¿Estás listo para empezar a vivir desde esa perspectiva? Entonces escríbelo en los comentarios. Dios, quiero vivir en la luz del domingo. Que tu comentario sea un grito de tu espíritu, un acto de fe, un paso hacia la plenitud que Dios te ha preparado. Y tal vez ahora, mientras me escuchas, estás sintiendo una mezcla de sorpresa, incomodidad, incluso culpa, porque has sido un buen cristiano, porque has ido a misa el Viernes Santo, has guardado el silencio, has ayunado, has llorado al recordar el sacrificio, has seguido la tradición con honestidad y devoción. Y no está mal recordar la cruz, claro que no, es necesario, pero el problema no es recordar, el problema es quedarse ahí. El problema es vivir como si la cruz fuera el final, cuando en realidad solo fue el principio. Y lo que pocos se atreven a decirte, porque va en contra de la costumbre, de lo que se ha repetido durante siglos, es que si vives tu fe desde la muerte y no desde la resurrección, entonces estás caminando con un Cristo que ya no está en la tumba. Estás adorando una etapa superada. Estás honrando el dolor, pero olvidando el poder. Y esto no es tu culpa. No te lo enseñaron mal por maldad. Te lo enseñaron porque así lo aprendieron, porque por generaciones se ha reforzado esta imagen de un Jesús sufriente, colgado, sangrante. Y muy pocas veces se predica al Jesús glorificado, al que venció el Hades, al que salió del sepulcro con las llaves de la vida en la mano. Por eso muchos cristianos viven derrotados, aunque vayan a la iglesia. Viven con miedo, aunque lean la Biblia. Viven cargando culpas, aunque ya fueron perdonados. Porque no están viviendo desde el poder de la resurrección. Están atrapados en un eterno Viernes Santo, sin darse cuenta de que el domingo ya llegó, que la piedra fue removida, que el velo fue rasgado, que la tumba está vacía. Y si este mensaje está sacudiendo algo en tu interior, si estás sintiendo que hay algo más que no te habían contado, que tu fe puede ser más viva, más libre, más auténtica, te invito a dejarlo escrito. No lo pienses tanto. Escríbelo ahora. Di en los comentarios, estoy listo para salir del viernes y vivir en el domingo, porque esa frase, esa confesión puede marcar un antes y un después.
porque cuando reconoces que has celebrado algo incompleto, abres la puerta para que Dios te revele la plenitud. Y créeme, Él lo quiere hacer, solo necesita tu sí. Y tal vez ahora te estés preguntando, pero si el Viernes Santo representa el sacrificio de Jesús, ¿no debería ser sagrado también? Y claro, lo es. Pero escúchame bien, solo es sagrado en la medida en que nos lleva al domingo de resurrección. El viernes sin el domingo es incompleto. Es como quedarse en el dolor sin conocer la sanidad, como contemplar una herida sin conocer la cicatriz que la cierra. Y lo que ha pasado con muchos creyentes, y quizá contigo también, es que han construido toda su vida espiritual en torno a la cruz, pero jamás han caminado con el Cristo resucitado. Viven desde el luto, no desde la victoria, desde la culpa, no desde la gracia, desde la condena, no desde la libertad. Y eso, aunque parezca piadoso, es profundamente peligroso, porque un cristianismo centrado en el sacrificio, pero desconectado del poder de la resurrección, se convierte en una religión muerta, en una rutina vacía, en una fe sin fuego. Y aquí es donde quiero invitarte, no solo a reflexionar, sino a reaccionar. Porque este no es un mensaje más, este no es un video más, es una llamada al despertar. ¿Cuántas veces has llorado en Semana Santa al ver representaciones del sufrimiento de Jesús? ¿Cuántas veces has sentido culpa, angustia, tristeza, pero jamás un gozo liberador en Domingo de Resurrección? ¿Cuántas veces has salido de la iglesia el viernes sintiéndote pequeño, indigno, sucio, y no has vuelto el domingo a recibir la gloria de la tumba vacía? Eso tiene que cambiar, porque la cruz sin resurrección es solo muerte, pero con el domingo es vida eterna. Por eso quiero que hoy dejes un comentario que sea como una declaración pública, que escribas algo como: hoy elijo celebrar el poder de la resurrección, que no te dé vergüenza, que no te detenga el ¿qué dirán? Porque cada vez que escribes algo así, estás sembrando fe, estás poniendo en palabras lo que tu espíritu ya sabe, que Dios te está llamando a vivir desde el domingo, no a quedarte atrapado en el viernes. Así que si este mensaje te está tocando, si algo dentro de ti está despertando, si sientes que este video no es casualidad, déjalo escrito. Comparte tu testimonio. Tal vez alguien más lo lea y entienda por primera vez lo que realmente significa vivir una fe resucitada. ¿Lo estás sintiendo también tú? Porque esto recién empieza. ChatGPT ha dicho, y ahora es cuando más te pido que prestes atención, porque lo que voy a decir puede que te remueva por dentro, puede que te incomode, que incluso te haga sentir expuesto. Pero es justamente ahí, en ese punto de incomodidad, donde Dios quiere hablarte más fuerte. ¿Cuántas veces has sentido que tu fe está estancada, que oras pero no sientes nada, que vas a la iglesia, celebras Semana Santa, escuchas los cánticos, las predicaciones, pero en lo profundo de tu alma sigues sintiéndote vacío, sin dirección, con una carga que no sabes cómo soltar? Es muy posible que eso tenga raíz en que has estado viviendo una fe clavada en el viernes, una fe que solo contempla la cruz, pero que no ha entrado jamás a la tumba vacía, porque el dolor de la cruz sin la esperanza del domingo se vuelve un pozo sin fondo. Y Dios no te llamó a vivir ahí. Piensa en esto: el enemigo no necesita sacarte de la iglesia para apagarte la fe. Solo necesita mantenerte atado al sufrimiento. Solo necesita que sigas viendo a Jesús en la cruz, pero nunca resucitado en tu corazón. Porque mientras estés atrapado en el soy pecador, soy indigno, soy culpable, estarás lejos de vivir la vida abundante que Jesús prometió. ¿Cuántos cristianos conoces, o tal vez seas tú mismo, que viven cargando culpas viejas, heridas que no han sanado, pecados que ya fueron perdonados pero que no han sido soltados? Eso, hermano, hermana, es seguir celebrando el viernes, no el domingo. Y justo por eso quiero que me lo digas tú en los comentarios. ¿Qué cargas has estado llevando? ¿Qué heridas no han cerrado? ¿En qué parte de tu fe sientes que te has quedado estancado? No tengas miedo de compartirlo. Este espacio es para eso. Escríbelo, aunque sea una sola frase, aunque sea solo una palabra, porque cada vez que expresas tu dolor, estás dejando que la luz de la resurrección lo toque. Y créeme, ese es el primer paso hacia la libertad que Dios ya preparó para ti. Este mensaje no es para los perfectos, es para los que todavía sangran, para los que no saben cómo salir del viernes, para los que sienten que su corazón está apagado, pero que todavía tienen una chispa de fe viva.
Así que te invito de verdad a dejar tu comentario, a dejar lo que te pesa, porque te aseguro que cuando lo sueltas, Dios empieza a obrar. Y esto apenas comienza. Y ahora es cuando más te pido que prestes atención, porque lo que voy a decir puede que te remueva por dentro, puede que te incomode, que incluso te haga sentir expuesto, pero es justamente ahí, en ese punto de incomodidad, donde Dios quiere hablarte más fuerte. ¿Cuántas veces has sentido que tu fe está estancada? Que oras pero no sientes nada, que vas a la iglesia, celebras Semana Santa, escuchas los cánticos, las predicaciones, pero en lo profundo de tu alma sigues sintiéndote vacío, sin dirección, con una carga que no sabes cómo soltar. Es muy posible que eso tenga raíz en que has estado viviendo una fe clavada en el viernes, una fe que solo contempla la cruz, pero que no ha entrado jamás a la tumba vacía. Porque el dolor de la cruz sin la esperanza del domingo se vuelve un pozo sin fondo, y Dios no te llamó a vivir ahí. Piensa en esto: el enemigo no necesita sacarte de la iglesia para apagarte la fe, solo necesita mantenerte atado al sufrimiento, solo necesita que sigas viendo a Jesús en la cruz, pero nunca resucitado en tu corazón. Porque mientras estés atrapado en el soy pecador, soy indigno, soy culpable, estarás lejos de vivir la vida abundante que Jesús prometió. ¿Cuántos cristianos conoces, o tal vez seas tú mismo, que viven cargando culpas viejas, heridas que no han sanado, pecados que ya fueron perdonados pero que no han sido soltados? Eso, hermano, hermana, es seguir celebrando el viernes, no el domingo. Y justo por eso quiero que me lo digas tú en los comentarios. ¿Qué cargas has estado llevando? ¿Qué heridas no han cerrado? ¿En qué parte de tu fe sientes que te has quedado estancado? No tengas miedo de compartirlo. Este espacio es para eso. Escríbelo, aunque sea una sola frase, aunque sea solo una palabra, porque cada vez que expresas tu dolor, estás dejando que la luz de la resurrección lo toque. Y créeme, ese es el primer paso hacia la libertad que Dios ya preparó para ti. Este mensaje no es para los perfectos, es para los que todavía sangran, para los que no saben cómo salir del viernes, para los que sienten que su corazón está apagado, pero que todavía tienen una chispa de fe viva. Así que te invito de verdad a dejar tu comentario, a dejar lo que te pesa, porque te aseguro que cuando lo sueltas, Dios empieza a obrar. Y esto apenas comienza. Aquí es donde todo empieza a tener sentido. Porque si lo piensas bien, ¿qué representa realmente el domingo de resurrección? No es solo una fecha más del calendario litúrgico, no es una ceremonia, no es tradición. Es el momento en que el universo entero fue sacudido por una verdad que lo cambia todo. Cristo venció la muerte. Y si Cristo venció la muerte, ¿por qué tú sigues viviendo como si estuvieras atrapado en ella? ¿Por qué sigues conmemorando el dolor cuando ya deberías estar celebrando la victoria? Porque el domingo no es solo un día, es una realidad espiritual que se nos ha sido entregada por gracia. En primera carta a los Corintios 15:17, Pablo lo dice con claridad: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Escuchaste eso? Si no celebras la resurrección, tu fe es vana. Puedes saberte todos los himnos, puedes asistir a todos los cultos, puedes llevar la Biblia bajo el brazo todos los días, pero si tu mirada se queda clavada solo en la cruz y nunca voltea hacia la tumba vacía, estás olvidando la esencia misma del Evangelio. Porque el poder de Dios no se manifestó para dejarnos en el dolor del viernes, se manifestó para levantarnos en el poder del domingo. El domingo de resurrección representa algo más que un milagro histórico. Representa que tú ya no eres esclavo del pecado, que no tienes que vivir con miedo, que no tienes que repetir los patrones de dolor que viste en tu familia, que la cadena ya fue rota. ¿Lo estás creyendo de verdad? Porque si lo creyeras, lo vivirías. Y si lo estás empezando a entender, déjalo en los comentarios. Escribe: yo elijo vivir el domingo. Escribe: mi fe se levanta con Cristo. Y si tienes alguna duda, si algo no te queda claro, exprésalo también. Este es un espacio donde estamos aprendiendo juntos. No te calles, porque cuando uno declara lo que cree, el cielo se mueve. Y antes de seguir, te hago esta pregunta directa que quiero que respondas en los comentarios con toda sinceridad.
¿Estás viviendo una fe basada en la cruz o una fe basada en la tumba vacía? Tu respuesta puede ser el primer paso hacia una transformación real. Escríbelo y abre el corazón a lo que viene después, porque Dios tiene mucho más que revelarte. Imagina por un momento a Marcos, un hombre de iglesia, fiel, puntual, que nunca se perdía un solo culto de Semana Santa. Cada Viernes Santo sin falta se vestía de luto. Evitaba la música alegre, caminaba con una especie de gravedad en el rostro y hasta llegaba a decirle a sus hijos que ese día no se reía, porque era el día que Dios murió. ¿Te suena familiar? Durante años, Marcos vivió con un respeto profundo por la cruz, pero con un silencio doloroso respecto a la tumba vacía. Asistía al servicio del domingo de resurrección, claro que sí, pero su corazón se había quedado pegado en la sangre, en el sufrimiento, en el sacrificio. Sin darse cuenta, había construido una fe cimentada en el dolor, en la culpa, en la autoflagelación emocional. Y lo más triste es que lo veía como algo espiritual, pero su vida mostraba otra realidad. Vivía con miedo, con inseguridad, con una sensación constante de que nunca era suficiente para Dios. La depresión lo visitaba más de lo que él quería admitir. Su matrimonio se fue desgastando porque sentía que no merecía alegría. En su mente, celebrar era casi un pecado, porque ¿cómo podía sonreír si el Salvador había sido clavado? ¿Cómo podía levantar la cabeza si había muerto por su culpa? Y así, año tras año, su alma se hundía más en un cristianismo incompleto, uno que se quedaba en el Viernes Santo pero nunca cruzaba al domingo. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos Marquitos hay allá afuera? ¿Cuántos viven esclavizados a una espiritualidad basada solo en la cruz, sin llegar jamás al poder transformador de la resurrección? Si tú en el fondo te sentiste identificado con este relato, necesitas dejar un comentario ahora mismo. No para nosotros, sino para ti. Declara con tus palabras que no quieres vivir más atrapado en el duelo, que estás listo para abrazar el domingo, para salir del sepulcro emocional y espiritual donde te has encerrado. Escribe en los comentarios: yo me levanto con Cristo. Escríbelo aunque sientas que no puedes. Escríbelo con lágrimas si hace falta. Porque declarar es el primer paso hacia la libertad. Porque cuando lo escribes, lo enfrentas. Y cuando lo enfrentas, el Espíritu Santo puede obrar en ti. Este no es un mensaje más. Este es tu momento. ¿Vas a seguir viviendo como si Jesús siguiera en la tumba? ¿O vas a elegir resucitar con Él? Responde en los comentarios. Porque lo que digas hoy puede cambiar tu mañana. Y es aquí donde necesitamos detenernos y hacer una pausa profunda. Porque si en algún rincón de tu vida te sentiste como Marcos, si te diste cuenta, aunque sea por un segundo, de que has vivido más tiempo en el dolor que en la esperanza, más tiempo en la culpa que en la gracia, más tiempo llorando en el Viernes Santo que celebrando en el Domingo de Resurrección, entonces esta reflexión es para ti. No es coincidencia que estés escuchando este mensaje. No es un error que estas palabras hayan llegado hasta ti. Dios mismo te está hablando. Porque el caso de fracaso de Marcos no es un cuento aislado, es un espejo, es la imagen viva de lo que le pasa a un creyente cuando olvida que la cruz fue un medio, no el fin. Sí, la muerte de Cristo fue necesaria, fue sagrada, fue el acto más puro de amor que la humanidad ha presenciado. Pero no fue el cierre, fue la apertura, fue la puerta, y muchos, como Marcos, se han quedado adorando la puerta sin atreverse a cruzarla. Se han quedado en la escena del sacrificio, sin tomar posesión del milagro posterior. Y si hoy tú reconoces que en lo profundo has sido parte de esa misma historia, que has vivido con fe pero sin libertad, que has creído pero sin gozo, que has alabado pero siempre desde el miedo, desde la culpa, desde el peso del pecado, entonces permíteme decirte algo que puede comenzar a sanar tu alma. Dios no te quiere clavado con Él en la cruz, te quiere resucitado con Él del otro lado del sepulcro. Tú puedes dejar de ser ese creyente atrapado en el viernes. Tú puedes, a partir de hoy, empezar a vivir como alguien que ha pasado por la tumba y ha salido con luz en el rostro. ¿Cómo lo haces? Comenzando por algo tan simple, pero tan poderoso como esto. Escribe ahora mismo en los comentarios: yo resucito con Cristo. Escríbelo como un acto de fe. Escríbelo aunque tu mente dude,
aunque tu corazón esté cansado, aunque sientas que no eres digno, porque no se trata de merecer, se trata de recibir. Y cuando lo hagas, siente ese instante. Esa declaración escrita no es solo una frase, es un rompimiento con la mentalidad del pasado. Es el grito silencioso de un alma que ya no quiere vivir a medias, que no quiere una fe a medias, que no quiere seguir caminando con los hombros caídos y el alma encorvada. Es un alma que le dice al cielo: estoy listo para vivir como quien sabe que su Salvador venció la muerte. Hazlo, escribe, comenta, deja registro de tu decisión, porque algo sucede cuando uno declara lo que cree. El cielo responde y el infierno tiembla. ¿Vas a seguir observando la cruz desde abajo o vas a subirte con Cristo al trono de la victoria? Hoy decides tú. Y esa decisión puede cambiarlo todo. ChatGPT ha dicho: hubo una mujer que, por años, vivió atrapada en la rutina del lamento. Una cristiana entregada, de esas que nunca faltaban a la iglesia, que sabía de memoria los versículos, que podía hablarte del sacrificio de Jesús con lágrimas en los ojos. Pero había algo en ella que no terminaba de romperse por dentro. Cada Semana Santa lloraba con intensidad en el Viernes Santo. Sentía el dolor de la cruz, el peso del pecado, la vergüenza del mundo. Pero el domingo de resurrección, en lugar de celebrarlo con gozo y libertad, lo vivía con una reverencia apagada, como si su alma estuviera programada para sufrir, pero no para renacer. Hasta que un día, en medio de una predicación como esta, escuchó una frase que le cambió la vida. El sacrificio de Jesús no fue para que llores eternamente su muerte, fue para que celebres eternamente su victoria. Aquella frase fue como un terremoto en su espíritu. Por primera vez se dio cuenta de que había estado adorando a un Dios crucificado, pero no había entrado en intimidad con el Cristo resucitado. Y eso lo cambió todo. Empezó a leer los evangelios desde otra óptica, no desde el dolor, sino desde la promesa cumplida. Empezó a orar no solo con lágrimas, sino con sonrisas. Dejó de cargar con la culpa de lo que Cristo ya había limpiado y empezó a caminar como hija redimida. A partir de ese momento, su fe dejó de ser una penitencia y se convirtió en una danza. Y hoy, esa mujer inspira a cientos, no porque sea perfecta, sino porque su rostro transmite algo que no se compra, no se enseña y no se imita: paz verdadera. Y tú puedes ser esa historia. Tú puedes tomar esa decisión hoy. No tienes que seguir arrastrando el dolor de tus errores. No tienes que vivir cada Semana Santa como un recordatorio de lo que hiciste mal, de lo que no lograste, de lo que te falta. ¡No! Jesús ya venció eso en la cruz y te está esperando al otro lado, con la piedra removida y el sepulcro vacío. Lo único que te está pidiendo es que des un paso hacia la luz, un paso consciente, un paso libre. Y ese paso puede comenzar ahora mismo con algo tan simbólico como poderoso. Escribe en los comentarios: yo camino en la resurrección de Cristo. Hazlo, no lo pospongas, porque cuando tú escribes eso, no solo estás dejando una opinión en un video, estás dando testimonio, estás enviando una señal al mundo espiritual de que ya no vives como esclavo del dolor, sino como heredero de la victoria. Estás diciendo: ya no soy el que sufre el Viernes Santo, soy el que resucita con él el domingo. ¿Te atreves a vivir como alguien verdaderamente libre? Entonces demuéstralo. Escribe, declara, deja que tu fe tenga voz, porque te aseguro que cuando el cielo vea a un hijo caminar en resurrección, lo bendice con vida en abundancia. Esa mujer no cambió su vida por casualidad. No fue que un día se levantó iluminada y de pronto entendió todo. No. Su transformación comenzó con algo tan simple, tan profundo y a la vez tan poderoso. Tomó la decisión de dejar de vivir anclada al Viernes Santo y empezar a caminar desde el domingo de resurrección. Y esa decisión, que parece pequeña, fue lo que movió el cielo en su favor. Porque cuando tú dejas de glorificar el dolor y comienzas a vivir en la promesa, todo cambia. Tus oraciones tienen otro tono, tu mirada otra luz, tus pasos otro ritmo. Y si tú estás viendo este video ahora, no es coincidencia, no es un contenido más. Esto es una cita divina, un recordatorio de que tu fe no fue diseñada para que vivas en perpetuo duelo, en lamentos infinitos, en cadenas invisibles. Cristo no murió para que te quedaras llorando frente a la cruz.
Cristo murió para levantarte contigo el tercer día. Esa tumba vacía no es un símbolo religioso. Es una declaración eterna de que tú no tienes por qué seguir atrapado en lo que te hizo caer. Ahora, yo te pregunto a ti, con todo el amor, pero también con toda la verdad, ¿estás viviendo como alguien redimido? ¿O estás actuando como si Jesús aún estuviera en la cruz? ¿Estás celebrando el domingo de resurrección con el gozo de alguien que ha sido libre o sigues atado a un Viernes Santo que ya fue superado hace más de 2000 años? Quiero invitarte a hacer una pausa y si algo de lo que acabas de escuchar ha tocado una fibra en tu alma, si te has visto reflejado en esa historia, si sientes que tú también necesitas soltar el luto espiritual y abrazar la victoria, escribe ahora mismo en los comentarios: yo escojo vivir desde la resurrección. No es una frase bonita, es una declaración de fe, es un grito silencioso al cielo, es el inicio de tu transformación, porque cuando declaras desde el corazón, el cielo responde con poder. Y si quieres, cuéntame también cómo ha sido tu relación con estas fechas. ¿Has sentido que te quedas estancado en la culpa, en la tristeza, en la cruz? ¿O ya estás caminando en la victoria de la tumba vacía? Tu comentario no solo puede ser un paso para ti, puede ser el espejo que otro necesita para despertar. Así que no te guardes tu proceso, compártelo, decláralo, que el mundo vea que todavía hay hijos que entienden lo que realmente significa la resurrección. ChatGPT Adit: esa mujer no cambió su vida por casualidad. No fue que un día se levantó iluminada y de pronto entendió todo. No, su transformación comenzó con algo tan simple, tan profundo y a la vez tan poderoso. Tomó la decisión de dejar de vivir anclada al Viernes Santo y empezar a caminar desde el domingo de resurrección. Y esa decisión, que parece pequeña, fue lo que movió el cielo en su favor. Porque cuando tú dejas de glorificar el dolor y comienzas a vivir en la promesa, todo cambia. Tus oraciones tienen otro tono, tu mirada otra luz, tus pasos otro ritmo. Y si tú estás viendo este video ahora, no es coincidencia, no es un contenido más, esto es una cita divina, un recordatorio de que tu fe no fue diseñada para que vivas en perpetuo duelo, en lamentos infinitos, en cadenas invisibles. Cristo no murió para que te quedaras llorando frente a la cruz. Cristo murió para levantarte contigo el tercer día. Esa tumba vacía no es un símbolo religioso, es una declaración eterna de que tú no tienes por qué seguir atrapado en lo que te hizo caer. Ahora, yo te pregunto a ti, con todo el amor, pero también con toda la verdad, ¿estás viviendo como alguien redimido o estás actuando como si Jesús aún estuviera en la cruz? ¿Estás celebrando el domingo de resurrección con el gozo de alguien que ha sido libre o sigues atado a un Viernes Santo que ya fue superado hace más de 2000 años? Quiero invitarte a hacer una pausa y si algo de lo que acabas de escuchar ha tocado una fibra en tu alma, si te has visto reflejado en esa historia, si sientes que tú también necesitas soltar el luto espiritual y abrazar la victoria, escribe ahora mismo en los comentarios: yo escojo vivir desde la resurrección. No es una frase bonita, es una declaración de fe, es un grito silencioso al cielo, es el inicio de tu transformación, porque cuando declaras desde el corazón, el cielo responde con poder. Y si quieres, cuéntame también cómo ha sido tu relación con estas fechas. ¿Has sentido que te quedas estancado en la culpa, en la tristeza, en la cruz? ¿O ya estás caminando en la victoria de la tumba vacía? Tu comentario no solo puede ser un paso para ti, puede ser el espejo que otro necesita para despertar. Así que no te guardes tu proceso. Compártelo, decláralo. Que el mundo vea que todavía hay hijos que entienden lo que realmente significa la resurrección. Mira bien los dos caminos. Míralos con honestidad, con los ojos del alma, no con la costumbre religiosa. De un lado está el caso de fracaso, el creyente que aunque dice amar a Dios, vive atrapado en un eterno Viernes Santo, rindiéndole culto al sufrimiento, como si el dolor fuera señal de fe, como si la cruz fuera el destino final. Es alguien que se levanta cada día sintiéndose culpable, insuficiente, con miedo a fallar, como si Jesús no hubiese vencido a la muerte. Es alguien que repite oraciones pero no las cree, que carga una Biblia pero no camina sobre la palabra, que vive como si la tumba siguiera ocupada. Y por más que dice tener fe,
en su interior solo hay derrota silenciosa. Del otro lado está el caso de éxito. La persona que comprendió que el cristianismo no es un memorial fúnebre, sino una celebración viva. Esa mujer que mencionamos no fue más especial que tú, no tuvo más recursos, no fue menos pecadora, simplemente entendió lo que significa vivir desde el domingo de resurrección. Dejó de mirar atrás con tristeza y empezó a mirar adelante con esperanza. Ya no se despertaba esperando un milagro como una mendiga espiritual. Se despertaba sabiendo que la promesa ya había sido sellada con sangre. Y su vida entera comenzó a alinearse a esa verdad. Sanó su mente, sus relaciones florecieron, su paz interior se volvió inquebrantable. ¿Te das cuenta? La diferencia no está en cuán fuerte eres tú o cuántos errores cometiste. La diferencia está en dónde has decidido vivir, en el lamento de la cruz o en la gloria de la tumba vacía. Uno vive rogando por perdón, el otro vive agradeciendo la victoria ya entregada. Uno se alimenta del pasado, el otro se sostiene en la promesa eterna. Y ahora te lo pregunto con el corazón en la mano: ¿en cuál de esos dos estás tú hoy? ¿Dónde has estado construyendo tu fe? ¿En el dolor que ya fue superado o en la vida nueva que ya fue dada? Quiero que dejes un comentario, pero no uno cualquiera. Quiero que hoy escribas con propósito, que uses ese espacio como un altar, que lo llenes con una declaración firme de tu elección. Escribe: yo escojo vivir como resucitado. Si hoy decides dejar atrás la tristeza espiritual y abrazar la plenitud que Dios ya preparó para ti. Y si quieres, cuéntanos en ese comentario: ¿qué Viernes Santo emocional necesitas soltar? ¿Qué tumba te ha estado reteniendo? Tu historia puede ser el impulso de libertad para alguien más. Así que no lo pienses tanto. Deja que tu fe se manifieste en palabras. Escríbelo, decláralo y empieza a vivir como quien ha sido resucitado con Cristo. Porque esa es la fe que transforma. Esa es la fe que permanece. Esa es la fe que el Padre anhela ver en ti. Mira bien los dos caminos. Míralos con honestidad, con los ojos del alma, no con la costumbre religiosa. De un lado está el caso de fracaso, el creyente que, aunque dice amar a Dios, vive atrapado en un eterno Viernes Santo, rindiéndole culto al sufrimiento, como si el dolor fuera señal de fe, como si la cruz fuera el destino final. Es alguien que se levanta cada día sintiéndose culpable, insuficiente, con miedo a fallar, como si Jesús no hubiese vencido a la muerte. Es alguien que repite oraciones pero no las cree, que carga una Biblia pero no camina sobre la palabra, que vive como si la tumba siguiera ocupada. Y por más que dice tener fe, en su interior solo hay derrota silenciosa. Del otro lado está el caso de éxito. La persona que comprendió que el cristianismo no es un memorial fúnebre, sino una celebración viva. Esa mujer que mencionamos no fue más especial que tú, no tuvo más recursos, no fue menos pecadora, simplemente entendió lo que significa vivir desde el domingo de resurrección. Dejó de mirar atrás con tristeza y empezó a mirar adelante con esperanza. Ya no se despertaba esperando un milagro como una mendiga espiritual. Se despertaba sabiendo que la promesa ya había sido sellada con sangre. Y su vida entera comenzó a alinearse a esa verdad. Sanó su mente, sus relaciones florecieron, su paz interior se volvió inquebrantable. ¿Te das cuenta? La diferencia no está en cuán fuerte eres tú o cuántos errores cometiste. La diferencia está en dónde has decidido vivir, en el lamento de la cruz o en la gloria de la tumba vacía. Uno vive rogando por perdón, el otro vive agradeciendo la victoria ya entregada. Uno se alimenta del pasado, el otro se sostiene en la promesa eterna. Y ahora te lo pregunto con el corazón en la mano: ¿en cuál de esos dos estás tú hoy? ¿Dónde has estado construyendo tu fe? ¿En el dolor que ya fue superado o en la vida nueva que ya fue dada? Quiero que dejes un comentario, pero no uno cualquiera. Quiero que hoy escribas con propósito, que uses ese espacio como un altar, que lo llenes con una declaración firme de tu elección. Escribe: yo escojo vivir como resucitado. Si hoy decides dejar atrás la tristeza espiritual y abrazar la plenitud que Dios ya preparó para ti. Y si quieres, cuéntanos en ese comentario: ¿qué Viernes Santo emocional necesitas soltar? ¿Qué tumba te ha estado reteniendo?
Tu historia puede ser el impulso de libertad para alguien más. Así que no lo pienses tanto. Deja que tu fe se manifieste en palabras. Escríbelo, decláralo y empieza a vivir como quien ha sido resucitado con Cristo. Porque esa es la fe que transforma, esa es la fe que permanece, esa es la fe que el Padre anhela ver en ti. El Salmo 35 no es solo una frase reconfortante que recitamos cuando todo va mal. No es un cliché religioso para adornar tarjetas cristianas, ni un susurro piadoso que repetimos para sentirnos mejor. Es una declaración espiritual de guerra. Es un llamado a no construir tu vida en la tristeza, por muy legítima que sea. Es la voz de Dios recordándote que no fuiste creado para acampar, sino para caminar hacia el amanecer. Porque hay un momento para el llanto. Sí, pero ese momento tiene nombre y apellido. Es Viernes Santo. Y hay otro momento, aún más grande, aún más glorioso. Es Domingo de Resurrección. Ahora escucha esto con atención, porque es aquí donde la mayoría de los creyentes se equivocan. Muchos se han acostumbrado a vivir espiritualmente en Viernes Santo. Viven bajo el peso del sacrificio, de la sangre derramada, del silencio de Dios en medio del dolor, y se olvidan de la tumba vacía. Han hecho del sufrimiento su bandera y de la culpa su identidad. Se despiertan cada día con el corazón clavado, como si Jesús aún no hubiera dicho, consumado es. Pero Dios, en su palabra, no te llama a quedarte contemplando el madero. Te llama a salir del sepulcro con Cristo. Te llama a vivir en la dimensión de lo resucitado, de lo eterno, de lo que ya ha sido conquistado. ¿Lo puedes ver? Porque cuando el salmista escribe, el llanto puede durar toda la noche, está reconociendo que sí, hay noches y que a veces parecen eternas. Que hay estaciones de oscuridad tan pesadas, tan devastadoras, que lo único que uno puede hacer es llorar en silencio. Pero, y aquí viene lo radical, ese llanto no tiene derecho de quedarse. No tiene permiso de ocupar tu alma para siempre. El texto dice, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y ese grito no es una sonrisa tranquila, es un estallido, una victoria, un eco de resurrección. Es lo que ocurrió ese domingo por la mañana cuando la muerte fue derrotada, cuando el velo se rasgó, cuando el infierno perdió su dominio sobre ti. Reflexiona por un momento. ¿Cuántos años llevas celebrando el Viernes Santo como si aún estuviera ocurriendo? ¿Cuántas veces te has sentado espiritualmente en la tumba, mirando la piedra sin darte cuenta de que ya fue movida? ¿Cuántas veces has llorado por cosas que Jesús ya venció, que Él ya redimió, que Él ya resucitó contigo? Yo quiero retarte, sí, con amor y con verdad. Deja de vivir como si el sacrificio de Cristo aún estuviera inconcluso. Deja de hacer del sufrimiento tu altar, porque Dios no quiere verte arrastrando el viernes cuando ya ha amanecido el domingo. El llanto fue real, la cruz fue real, el dolor fue real, pero la resurrección también lo es. Y si no te permites habitar en ese gozo, si no proclamas con tu vida que la tumba está vacía, entonces estás negando la plenitud del Evangelio con tus actos, aunque lo afirmes con tus labios. Y por eso te invito de nuevo, con todo el corazón, deja un comentario ahora mismo. No lo dejes para después. Escribe ahí abajo qué parte de tu vida necesita dejar de vivir en Viernes Santo. ¿Qué herida no has soltado? ¿Qué culpa arrastras como si Jesús no hubiera pagado por ella? ¿Qué área de tu corazón aún no ha visto la luz del domingo? Escríbelo, compártelo, porque cuando lo traes a la luz, empieza a sanar. Y si no sabes cómo empezar, solo escribe: yo decido vivir en la mañana del gozo que Dios prometió. Escríbelo como una declaración de fe, como un paso fuera de la tumba, como un grito de alma que se rehúsa a vivir bajo la sombra del dolor cuando ya hay un sol resplandeciente brillando sobre ti. Este salmo no es solo una promesa para otros, es para ti. Pero solo si decides creerlo. ¿Vas a seguir llorando toda la noche o vas a caminar hacia el gozo de la mañana? La decisión está en tus manos. Y el primer paso es declarar con tu comentario: hoy salgo de la noche, hoy abrazo la resurrección. Y si aún estás dudando, si una parte de ti dice: pero yo no siento esa alegría, yo no veo ese amanecer del que hablas,
Déjame hablarte con la palabra, porque Dios ya lo sabía. Dios ya sabía que muchos vivirían atrapados en la noche, que cargarían el Viernes Santo como un yugo que nunca se les pidió llevar eternamente. Por eso en Isaías 61:3 promete dar a los que lloran en Sión corona en vez de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en vez del espíritu angustiado. ¿Te das cuenta? No fuiste creado para habitar en la tristeza, sino para ser coronado con gozo. Pero ese gozo no llega solo. Llega cuando eliges salir del lugar donde el dolor te ha estancado. Y ese lugar, para muchos creyentes, tiene nombre. Se llama Viernes Santo sin resurrección. Mira bien a tu alrededor. ¿Cuántas veces has dicho que confías en Dios, pero no puedes dormir de noche por la culpa? ¿Cuántas veces levantas las manos en la iglesia, pero tu corazón sigue atado al peso de los errores que cometiste hace años? ¿Cuántas veces te arrodillas pidiendo perdón por algo que Cristo ya perdonó hace siglos en la cruz? Eso no es fe. Eso es religión sin resurrección. Es quedarte clavado en el dolor sin caminar hacia el gozo. Y ese, querido oyente, es el mayor error de muchos cristianos sinceros. No te confundas. Honrar el sacrificio de Jesús es esencial, pero idolatrar el sufrimiento y olvidar la resurrección es negar el evangelio completo. Porque primera carta a los Corintios 15:17 lo dice con una claridad demoledora. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Lo ves? Sin resurrección no hay victoria. Sin domingo, el viernes es solo tragedia. Sin la tumba vacía, la cruz es solo dolor. Pero con ella la cruz es poder. Y ahora te pregunto de corazón a corazón, ¿quieres seguir viviendo tu fe como un eterno luto? ¿O vas a tomar hoy la decisión de salir de la tumba contigo mismo y abrazar la vida nueva que Cristo ya te dio? Este mensaje es un llamado urgente, no para condenarte, sino para despertarte. Y si algo de esto te ha tocado el alma, déjalo por escrito. No te vayas de este video sin dejar un comentario que diga: hoy elijo vivir en la resurrección, hoy dejo el luto atrás. Porque a veces el acto más espiritual que puedes hacer no es levantar las manos, es levantar la voz y declarar que ya no vivirás más bajo la sombra del viernes, que ya no vas a repetir el ciclo de culpa porque Cristo ya rompió esa cadena. Y si quieres que este mensaje llegue más lejos, comparte tu testimonio abajo. Cuéntanos, ¿en qué parte de tu vida te has quedado atrapado en la muerte cuando Dios ya había decretado vida? Recuerda lo que dice Romanos 6:4. Fuimos pues sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es tu promesa, esta es tu realidad, esta es tu resurrección. ¿Estás listo para vivirla? Entonces déjalo claro en los comentarios. Hoy puede ser tu primer día fuera del sepulcro. ¿Y si te dijera que hay una mentira espiritual que millones de cristianos repiten cada año sin siquiera notarlo? ¿Y si te dijera que cada vez que celebras el Viernes Santo como un acto central de tu fe, sin ir más allá, sin caminar hasta el domingo de resurrección, estás, sin darte cuenta, perpetuando un mensaje incompleto e incluso peligroso para tu alma? Porque déjame decirlo claro, quedarte en el dolor es fácil. Lo difícil es vivir como alguien que ha sido verdaderamente liberado. Pero es precisamente ahí donde se define tu fe. No en cuántas veces lloras al pie de la cruz, sino en cuántas veces te levantas con el poder que salió de esa tumba vacía. No es lo que lloras, es lo que resucitas. Y si esto ya empezó a removerte por dentro, quédate conmigo hasta el final. Porque al final de este mensaje hay una decisión que solo tú puedes tomar. Y te aseguro, cambiará tu vida para siempre. Y mientras escuchas, ve preparando tu corazón para dejar un comentario, porque esta no será una simple opinión más en internet, será tu declaración de fe. Muchos creyentes viven atrapados en una espiritualidad incompleta porque nadie les enseñó a cruzar del Gólgota al jardín del sepulcro vacío. Nadie les explicó que Cristo no vino a que simplemente recordemos su dolor, sino a que vivamos su victoria. ¿De qué sirve llorar cada año por su muerte si no caminamos en la plenitud de su resurrección? Es como mirar la cruz, pero con los ojos vendados, como repetir una y otra vez una historia de derrota, mientras la historia de gloria espera ser vivida.
Porque cada vez que revives el Viernes Santo sin abrazar el domingo, tu alma está diciendo en silencio: todavía estoy en la tumba. Y eso, hermano, hermana, no es lo que Dios quiere para ti. Él no te dio a su Hijo para que vivas con culpa, sino para que camines en libertad. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces dime, si Él es la vida, ¿por qué insistes en habitar la muerte? Déjame hacerte una pregunta directa, sin rodeos. ¿Hay áreas de tu vida donde todavía estás espiritualmente enterrado? ¿Luchas con culpa, con miedo, con pensamientos que te hacen creer que no eres digno de lo que Cristo ya te dio? Entonces este video es para ti. Este mensaje no es para los que ya lo saben todo. Es para los que han creído, pero no han caminado. Para los que aman a Dios, pero no han entendido que celebrar el viernes sin vivir el domingo es como quedarse a mitad de camino en el milagro. Así que te invito ahora mismo a dejar un comentario que diga: Señor, despiértame a tu resurrección. Porque a veces escribirlo es el primer paso para vivirlo. Y no te vayas aún, porque lo que viene a continuación puede ser la pieza que faltaba en tu fe desde hace años. Sigue escuchando. Dios está hablando. Ahora dime tú, ¿qué sería del Evangelio si la historia terminara en el Viernes Santo? ¿Qué sentido tendría una fe que se queda colgada en una cruz, pero nunca toca el cielo de la victoria que vino 3 días después? ¿Te das cuenta? El enemigo no le teme a un creyente que se lamenta por la muerte de Jesús. El enemigo tiembla ante un creyente que vive como si realmente Cristo hubiera resucitado. Porque no basta con saber que murió. Lo que transforma tu vida es vivir con la convicción de que Él vive. Y si Él vive, entonces tú también puedes salir de esa tumba de culpa, de fracaso, de pecado, de parálisis emocional. Por eso Dios no quiere que te quedes atado al dolor del viernes, sino que entres con libertad al gozo del domingo. La cruz fue el precio, pero la tumba vacía es la evidencia. Y si solo celebras el Viernes Santo, estás adorando el proceso y no el propósito. Estás reconociendo el sufrimiento, pero ignorando la victoria. ¿Y cómo puedes llamarte vencedor si aún vives como víctima? Romanos 6:4 lo dice con una claridad que no deja espacio a confusiones. Por tanto, fuimos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, a fin de que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. No una vida de duelo eterno, no una vida de nostalgia, no una vida mirando atrás, una vida nueva, llena de poder, de propósito, de resurrección real, aquí y ahora. Así que ahora quiero hacerte un reto espiritual. No lo ignores, no lo dejes pasar como otro video más. Quiero que dejes un comentario abajo que diga: estoy listo para vivir en la resurrección. Escríbelo, no solo por engagement, no por mí. Escríbelo por ti, por tu fe, por tu destino, porque declarar lo que crees es el primer paso para comenzar a vivirlo. Y te aseguro que el simple hecho de escribirlo va a empezar a mover cosas en tu vida que estaban estancadas. Porque cuando tú reconoces públicamente lo que Dios está haciendo en ti, el cielo lo respalda y el infierno lo teme. Y si te estás preguntando por qué nadie te enseñó esto antes, por qué siempre se ha puesto tanto énfasis en el sufrimiento y no en la victoria, quédate conmigo. Porque lo que estás a punto de escuchar va a abrirte los ojos y te vas a dar cuenta de que has estado celebrando lo que debía ser solo un paso y no el destino final. El verdadero poder del Evangelio no está en lo que Cristo sufrió, sino en lo que Cristo venció. Y tal vez este sea el momento de preguntarte: ¿cuántas veces has vivido tu fe estancado en un duelo espiritual constante? ¿Cuántas veces te has sentido más cómodo cargando la culpa que caminando en la libertad? Porque seamos honestos, muchos creyentes se han acostumbrado a identificarse más con el Cristo crucificado que con el Cristo resucitado. Siguen con la cabeza baja, el alma pesada, los labios llenos de oraciones de perdón, pero el corazón vacío de esperanza. Y eso no es humildad, eso es vivir en derrota espiritual disfrazada de reverencia. ¿Cuántas veces has ido a la iglesia solo a recordar que Jesús murió, pero te olvidaste de vivir como si verdaderamente resucitó?
¿Cuántas veces has orado pidiendo perdón una y otra vez por el mismo pecado, como si el sacrificio de la cruz no hubiera sido suficiente? Eso no es fe. Eso es duda envuelta en religión. Y aquí está la verdad que muchos temen decirte. Si solo celebras el Viernes Santo, estás honrando el dolor más que la victoria. Estás alimentando tu alma con muerte, pero no la estás levantando con vida. Y entiendo que esto duela, porque muchos crecimos en una fe que nos enseñó a sufrir con Cristo, pero no a reinar con Él. Nos enseñaron a llorar frente a la cruz, pero no a correr hacia la tumba vacía. Nos hicieron pensar que ser cristiano era vivir con culpa constante, en penitencia, en recogimiento, como si eso agradara más a Dios. Pero dime una cosa, ¿de qué sirve creer en un Salvador que venció la muerte si tú sigues viviendo como si estuvieras muerto en vida? ¿De qué sirve saber que el velo fue rasgado si tú sigues parado afuera temiendo acercarte? Este no es un llamado a despreciar el sacrificio, jamás. Es un llamado a honrarlo correctamente, y eso solo sucede cuando vives como alguien que fue rescatado, redimido y revestido de resurrección. Por eso quiero que escribas en los comentarios: no más cadenas. Hoy empiezo a caminar en la vida que Cristo ganó para mí. Escríbelo con fe. Escríbelo aunque te tiemblen los dedos, porque declarar tu decisión es darle forma visible a tu fe invisible. Y eso, hermano, mueve el mundo espiritual a tu favor. Y no me malinterpretes, no te estoy diciendo que ignores el dolor, ni que no recuerdes lo que costó tu salvación. Pero lo que te digo es esto: el dolor de la cruz fue el camino, no el destino. Y tú has estado acampando en el lugar donde solo debías pasar. ¿Cómo vas a experimentar resurrección si todavía estás vestido de luto? ¿Cómo va a correr vida por tus venas si cada Semana Santa repites el ritual del sufrimiento sin entrar en el poder de la victoria? El enemigo es astuto. Ha hecho que muchos cristianos vivan con la cruz al cuello, pero con cadenas en el alma. Y tú no fuiste llamado a eso. Tú fuiste llamado a vida, y vida en abundancia. Lo dijo Jesús en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y cómo se accede a esa vida? Reconociendo no solo que Cristo murió, sino que resucitó, celebrando el domingo, viviéndolo, encarnándolo. Por eso hoy te digo, no más fe a medias, no más cristianismo que se queda en el sepulcro. Este es el tiempo de salir caminando como Lázaro, de dejar las vendas atrás y responder al llamado de aquel que venció a la muerte. Porque el verdadero cristiano no vive en la herida, vive en la cicatriz. No vive en el golpe, vive en la gloria. No vive en el sepulcro, vive en la salida. Y por más fuerte que esto suene, si tu fe se detiene en el Viernes Santo, entonces te estás perdiendo del verdadero mensaje del Evangelio. Porque la cruz fue necesaria, sí. El dolor fue real, sí. Pero el cristianismo no existe por el sacrificio, sino por el cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Que el Hijo del Hombre iba a resucitar al tercer día, que la muerte no tendría la última palabra, que el infierno iba a temblar al ver la piedra removida. Si Cristo no hubiese resucitado, toda nuestra fe sería en vano. ¿Lo entiendes? No lo digo yo, lo dijo Pablo con una contundencia que quema. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15:16. Eso lo cambia todo. Porque el mundo entero puede respetar el sacrificio. Muchas religiones tienen mártires. Muchos líderes murieron por lo que creían. Pero solo uno resucitó. Solo uno venció al sepulcro. Solo uno caminó entre los muertos y volvió a la vida con poder, con gloria, con autoridad celestial. Y ese es el centro de nuestra fe. ¿Cómo puedes entonces pasar más tiempo conmemorando la muerte que celebrando la vida? ¿Cómo puede tu alma vibrar más en el dolor que en la victoria? El verdadero cristiano no fue llamado a cargar una cruz eterna, fue llamado a llevarla hasta el sepulcro y después caminar libre al tercer día. Quiero que te preguntes esto ahora mismo. ¿Estoy viviendo como alguien que aún está crucificado o como alguien que ya fue resucitado? Mis palabras, mis decisiones, mis emociones, ¿reflejan el poder de la tumba vacía o la angustia del Gólgota? Porque te tengo una noticia que quizás te remueva por dentro.
Hay cristianos que nunca han salido del Viernes Santo. Viven con cara de derrota, oran como si Dios estuviera lejos, cargan culpas que ya fueron limpiadas con sangre, se relacionan con los demás desde el juicio o la resignación. Y cada año lloran frente a una cruz que ya no tiene a nadie colgado. Escucha esto, el cielo ya no está en luto, el cielo está en fiesta, y si el cielo celebra, ¿por qué tú sigues con el rostro cubierto de ceniza? Por eso quiero que dejes un comentario ahora mismo, que escribas: no me quedaré en la cruz, yo camino hacia la resurrección. Hazlo como declaración, hazlo como profecía, hazlo como ese paso de fe que tu espíritu lleva años queriendo dar. Porque ese comentario no es solo texto, es testimonio. Es una señal al mundo espiritual de que tú has entendido que tu identidad no se quedó en el dolor, sino que floreció en la vida nueva que solo Jesús pudo darte. Y quédate conmigo, porque lo que viene ahora va a desatar todavía más claridad, más verdad y más revelación. Porque en los próximos minutos vamos a desenmascarar por completo el engaño espiritual que ha hecho que tantos creyentes vivan estancados en un día de muerte, en vez de caminar con la libertad del que sabe que la piedra ya fue removida. Porque Dios no escucha cualquier voz. Dios escucha el corazón alineado con su voluntad, la voz que clama desde un espíritu transformado, no desde una religión repetitiva. Y si tú verdaderamente quieres que Dios te escuche, que te responda, que te abra las puertas del cielo, entonces tienes que hacer más que seguir rituales. Tienes que vivir como un resucitado, porque te lo digo con amor, pero sin filtros. Dios no responde a quien vive en luto eterno cuando ya ha enviado resurrección. Si tu vida se ha convertido en un memorial constante del sufrimiento, pero no en una proclamación de la victoria, entonces es hora de hacer un cambio profundo. ¿Quieres ser un cristiano que Dios escuche? Entonces deja de vivir como uno más del montón. Empieza a ser el creyente que pone en práctica la palabra, que honra la cruz, sí, pero camina con poder por la tumba vacía. Porque te aseguro algo, el cielo no se conmueve por las lágrimas que vienen del miedo o la culpa. Se conmueve por las decisiones que nacen del fuego del Espíritu. ¿Qué estás haciendo hoy para que tu vida tenga aroma de resurrección y no de muerte? ¿Qué decisiones están alineadas con el poder del domingo glorioso y no con la oscuridad del viernes trágico? Por eso te invito ahora, no como espectador, sino como alguien que quiere ser transformado de verdad, a dejar un comentario aquí abajo, pero no cualquier comentario. Escribe: hoy decido vivir como un hijo de la resurrección. Dilo en voz alta si puedes. Escríbelo como una oración, porque ese acto tan simple, ese comentario, es más que texto. Es un acto profético. Es una declaración pública de que ya no vas a vivir una fe a medias, que ya no vas a seguir cargando el peso de un evangelio incompleto, que tú eliges ser ese cristiano que Dios puede usar, bendecir y levantar como testimonio vivo de su poder. Y escúchame bien, si quieres que Dios te dé lo que le estás pidiendo, esa restauración, esa provisión, esa dirección que tanto llevas orando, tienes que asegurarte de estar caminando en la verdad completa, no en pedazos de tradición. Porque Él no honra al que repite lo que aprendió sin preguntarse de dónde viene. Él honra al que discierne, despierta y decide caminar con Jesús más allá del dolor. Y si tú has entendido este mensaje, quédate. Lo que viene te va a sacudir aún más, porque vamos a hablar de las consecuencias reales, espirituales y emocionales de vivir atrapados en una cruz, cuando Cristo ya se bajó de ella. Y sobre todo, te voy a mostrar cómo se ve una vida cristiana que realmente vive desde el domingo, no desde el viernes, porque ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Muchos de ustedes están cansados, no físicamente, sino cansados en el alma. Han pasado años sirviendo, orando, buscando a Dios, pero en secreto sienten que nada cambia, que el cielo está cerrado, que por más que gritan no reciben respuesta. Y lo peor es que no entienden por qué. ¿Por qué sigo sintiéndome solo? ¿Por qué no hay paz en mi casa? ¿Por qué tengo fe y aún así me siento estancado? Y es aquí donde el Espíritu Santo revela una verdad tan simple como olvidada. Porque has vivido tu fe en modo luto, no en modo vida. Porque sigues llorando frente a una cruz, cuando el cielo ya está celebrando frente a una tumba vacía.
¿Sabes cuál es uno de los mayores errores del creyente moderno? Confundir el sufrimiento con espiritualidad. Creer que entre más te duela, más te acercas a Dios, como si el dolor fuera la única forma de adorarlo. Pero eso es una distorsión peligrosa. Jesús sufrió, sí, pero no se quedó en el sufrimiento. Su propósito no terminó en la cruz, sino que se consumó en la resurrección. ¿Y tú que dices seguirlo? ¿Por qué entonces te detuviste en el dolor? ¿Por qué sigues aferrado al viernes cuando el domingo ya cambió toda la historia? Y aquí viene la solución, clara, directa, poderosa. Empieza a vivir como alguien que ya fue resucitado con Cristo. Efesios 2:6 lo dice con toda claridad. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Lo entiendes? No te dijo te va a resucitar, te dijo ya fuiste resucitado. Pero si tu vida aún huele a derrota, a queja, a religión sin fruto, entonces hay algo que debes soltar. Deja de celebrar el luto de la cruz como si fuera el final. Comienza a celebrar la vida del Cristo resucitado que te vive por dentro. ¿Qué necesitas para lograrlo? Aquí van las soluciones que tu alma está clamando. Renueva tu mente con la verdad de la resurrección. Cada mañana declara: hoy camino como uno que ha vencido con Cristo. Cambia tus pensamientos de muerte por pensamientos de vida. Ya no digas no puedo. Di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Deja de glorificar el pasado. Muchos están más conectados con lo que perdieron que con lo que Dios quiere entregarles. Pero Romanos 6:4 es contundente. Así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué haces mirando hacia atrás cuando el reino está delante? Activa tu fe en el ahora. La resurrección no es un evento del pasado, es una realidad activa. Si no estás viviendo milagros, gozo, dirección clara, no es porque Dios esté en silencio, es porque sigues sintonizado en la frecuencia equivocada. Y te pido algo: si esta palabra te está despertando, escríbelo abajo en los comentarios. Decláralo públicamente. Que todo el que lea sepa que tú has entendido. Escribe: yo suelto el Viernes Santo y vivo desde el poder del domingo de resurrección. Hazlo por ti. Hazlo como pacto. Hazlo como acto de fe. Porque algo poderoso ocurre cuando tu boca confiesa lo que tu espíritu empieza a creer. Y si llegaste hasta aquí, no te vayas. Lo que viene es aún más fuerte. Vamos a hablar del precio que muchos están pagando por vivir atados a lo viejo y de cómo cortar en el nombre de Jesús esas cadenas invisibles que te han hecho celebrar la muerte cuando ya deberías estar viviendo en la gloria de la vida. Y ahora que has llegado hasta aquí, es imposible que todo siga igual. No después de haber mirado de frente la verdad que por años estuvo escondida a plena vista. No después de haber comprendido que el verdadero cristiano no es el que se detiene frente a la cruz con lágrimas eternas, sino el que reconoce el valor inmenso de ese sacrificio y lo honra viviendo cada día como alguien resucitado. Porque la cruz fue el acto de amor, pero la resurrección fue la prueba del poder. El viernes fue necesario, sí, pero fue un puente, no un destino. ¿Te das cuenta? No puedes quedarte toda la vida llorando en el Gólgota si el sepulcro ya está vacío. No puedes seguir atado a una espiritualidad de culpa cuando Cristo mismo pagó el precio para que vivas en libertad. Dios no quiere tu pena. Dios quiere tu despertar. Y ese despertar comienza en el momento en el que decides no seguir repitiendo costumbres sin fruto, sino alinearte con lo que Él verdaderamente pidió, que vivas con la autoridad de alguien que ya venció la muerte. Así que este no es solo un video, es un llamado a que sueltes el luto y abraces la vida, a que dejes de buscar a Jesús entre los muertos, porque no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Mateo 28:6. Es hora de caminar con la cabeza en alto, con el corazón limpio, con la fe encendida, no como alguien que sigue esperando una señal, sino como alguien que ya la recibió hace más de 2000 años, en una tumba que no pudo retener al Hijo de Dios. Y ahora te invito, sí, te lo pido de corazón, deja un comentario, escríbelo como declaración, como pacto, como testimonio. Dinos cómo te habló este mensaje, dinos qué estás dejando atrás, dinos qué vas a comenzar a vivir a partir de hoy. Escribe: desde hoy
camino en el poder de la resurrección. Y mientras lo haces, algo se va a romper, algo se va a encender, y el cielo sabrá que un hijo más ha entendido que el domingo de resurrección no es una fecha, es una forma de vivir. Nos vemos en los comentarios. Dios te bendiga. Y recuerda, Billy Graham predicó para que nunca más vivieras sin entender lo que realmente fuiste llamado a vivir.